Hola amigos, vamos a comenzar la oración de hoy y tenemos lo más importante, a nuestro Dios. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. Nos apartamos y a Él oramos, al verdadero Dios. Y pedimos a nuestro Dios que Él nos guíe en esta oración. Cada uno es templo de su hermoso Espíritu Santo. Y pedimos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo. Pedimos a nuestro Dios su hermoso Espíritu Santo y la guía de su hermoso Espíritu Santo, porque queremos orar como conviene, como es de su agrado. He dado un ejemplo días anteriores acerca de un empresario de apellido Sansone. Y yo voy a hablar lo que entendí que él expuso. Él habló acerca del transporte público. Y él aclaró que el transporte público sin el gobierno, sin el Estado, sería imposible. Y él aclaró que es imposible que los números no sean claros porque desde que está la tarjeta SUBE u otras tarjetas tales como Metropolitana, etcétera, hay un control Metropolitana, hay un control que es muy preciso. Y este empresario habla que de lo que cuesta cada boleto, aproximadamente 700 pesos paga el gobierno de cada boleto. Pero este empresario dice que todos los empresarios del transporte piensan lo mismo, solo que este empresario lo dice. ¿Cómo es el aporte que el gobierno hace? El gobierno, a través de UTA, a través de AETAT, lo hace. Entonces, este empresario dice que es importante que haya claridad en todo momento. Por eso pide explicaciones, pide que se dé cuenta que estos organismos den cuenta acerca de cuánto dinero les da el gobierno y acerca de cómo hacen la distribución del dinero, porque este no es el único empresario del transporte, hay varias líneas. Y este empresario habla acerca de que es importante que estos organismos den explicaciones de cómo reparten el dinero entre las diferentes empresas. ¿Y por qué yo doy este ejemplo? Porque nosotros al orar vamos a orar, porque somos usuarios del transporte público, porque nosotros necesitamos que respeten las frecuencias. Yo no estoy diciendo que no lo hacen, simplemente yo estoy diciendo la importancia del transporte público, de unidades bien acondicionadas. Y también hemos orado por una ley de información pública, porque es dinero de todos. Entonces pedimos que haya información respecto de cuánto dinero administran estos organismos, cuánto dinero da el gobierno y cómo se distribuye entre las diferentes empresas. Porque los usuarios de la empresa que en la actualidad
es llevada por el empresario Sansone, los usuarios no son más o menos importantes que los usuarios de otras empresas. Por eso es importante que que haya equidad, porque si se imaginan ustedes que una empresa reciba más, y otras menos, entonces una empresa va a funcionar diferente, otra igualmente diferente a una que reciba más contribuciones, más dinero. Por eso oramos, no solamente por el gobierno, porque haya, no solamente por UTA, por AETAT, sino porque haya auditorías, porque es dinero de todos. Y porque se dé cuenta de cómo es la distribución del dinero de cada centavo. Porque nosotros somos usuarios de los colectivos. Nosotros, cuando decimos queremos el cielo aquí en la tierra, es el reino de Dios en todo y en todos. Y como oramos tan detalladamente y pedimos a nuestro Dios su voluntad en el gobierno, en el transporte público, en estos organismos, UTA, AETAT, pedimos y rogamos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo su voluntad en cada empresario del transporte, por ejemplo Sansone, y que se dé cuenta de lo que se hace con el dinero que es del pueblo. Y cada vez que oramos lo hacemos de esa forma, explicándole a Dios, no porque Él no lo sepa, sino porque Él y solamente Él puede suplir lo que a nosotros nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos enseña, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a su puerta, Él le abrirá. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Y nosotros seguimos orando. Y esta vez vamos a comenzar desde el comienzo. Y leemos. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Desde luego que la palabra del Dios de Israel es fiel y verdadera. ¿Hay para Dios
alguna cosa difícil? Para el Dios de Israel todo es posible. Cuando Él determina algo, los hechos vienen a su encuentro y le dicen: aquí estamos para servirte, Señor. Por eso a Él oramos. Y oramos por la ley de información pública, porque se dé cuenta de lo que se hace con el dinero del pueblo. Oramos por el gobierno, porque el Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Oramos por el presidente Milei y oramos por cada persona bajo autoridad. Oramos por cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei. Por cada autoridad que sigue, pedimos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del gobierno del presidente Milei. Y también rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en contra, en oposición contra los lineamientos del gobierno del presidente Milei. El Dios de Israel es el que pone y saca reyes. Ha puesto al frente de Argentina al presidente Milei. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, rogando su guía para el presidente Milei, porque una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o puede ocasionar su propia caída, la caída de toda su casa y la caída de todo el pueblo. Desde luego que oramos sin cesar por el presidente Milei y también oramos por Trump, el presidente de los Estados Unidos, porque oramos por cada autoridad que invoca el nombre de nuestro Dios. También oramos porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Oramos por Isaac Herzog y oramos por Benjamín Netanyahu, que son autoridades de Israel. Rogamos su guía para todas las autoridades que estamos mencionando y también vamos a mencionar Bukele, entre otros. Y también vamos a mencionar a las autoridades máximas de los Emiratos Árabes Unidos. Rogamos a nuestro Dios. No hay distingo, no hay oraciones divididas. Lo mismo que oramos para cada uno, oramos para cada una de estas autoridades, entre otros. La voluntad de nuestro Dios, porque la voluntad de nuestro Dios es buena, agradable, perfecta. ¿Y hay algo para Dios que sea difícil? Desde luego que no es difícil. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra esperanza. Y seguimos orando. Y somos enseñados. Entonces, Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar.
Y como vemos, todos los príncipes, por orden, presentan sus ofrendas, porque son ofrendas que presentamos cada uno al Dios de Israel. Y realmente queremos que cada ofrenda sea acepta, agradable a Él. Por eso pedimos la guía de su hermoso Espíritu Santo para orar como conviene, como es de su agrado. Y respecto a la distribución, ¿cómo se distribuye? Cómo se distribuyen los animales, cómo se distribuyen los recursos. Y acá nos habla, Dios nos revela en su palabra. Entonces Moisés recibió los carros, los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, es decir, conforme a su servicio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A cada uno Dios nos ha bendecido con diferentes recursos, y el Dios de Israel nos puede ayudar, y no solo a nosotros, sino a todos, a que seamos buenos administradores, porque todo cuanto existe por la voluntad de nuestro Dios existe. Y como aprendemos en su palabra, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo más. El que es fiel en lo ajeno, también es fiel en lo propio. Y el Dios de Israel es dueño de todo. Él creó el universo, Él creó todo. Cada uno simplemente es administrador o mayordomo de cada recurso que Él puso en la mano de cada uno. Por eso, Él, a través de Moisés, distribuye, por ejemplo, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, y a los hijos de Merari 4 carros y 8 bueyes, siempre conforme a su ministerio, Y nosotros pedimos la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Y esto, el Dios de Israel no hace acepción de personas. Yo escuché una prédica de Charles Spurgeon, en el cual él dice que a una mujer que es ama de casa, Dios le puede dar dones como de una preceptora de hogar para que ella enseñe a sus hijos. Pero hay personas cuyo ministerio va a ser internacional, y Dios da dones a cada uno de acuerdo a su propósito. El propósito preserva la vida. Nosotros rogamos a nuestro Dios su buena, agradable y perfecta voluntad en cada uno. Y Él es el que a cada uno nos suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y seguimos leyendo. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades, porque el Dios de Israel entregó a Israel la tierra, su heredad, y a los muchos dio mucho, a los más y a los menos menos. Y respecto a los levitas, que son los que sirven al Dios viviente, Él estableció que en cada ciudad se les dieran posesión con sus ejidos. Y así fue.
Y el Dios de Israel, Él es el que para cada uno tiene heredad. Él es nuestro Dios suficiente. Pero como nosotros hablábamos ayer, como meditábamos ayer, es importante perseverar en nuestro Dios. Ayer hemos meditado respecto a los niños, que un niño puede ser heredero de todo, pero en tanto es niño, está bajo el control de un tutor, es decir, que un niño no tiene libertad, es decir, que un niño es como un esclavo, porque no tiene libertad. Cuando alcance la edad señalada, recién va a poder heredar. Y mientras una persona sea niño, no va a poder recibir la heredad del Dios viviente. El Dios de Israel, como anunció, dio a Israel su heredad. Y por ejemplo, a los levitas dio a Israel su heredad, a los más, a los menos. Y determinó para los levitas que dentro de cada ciudad se les dieran posesión con sus ejidos. Y el Dios de Israel no hace acepción de personas. ¿Y qué es lo que define si una persona es un niño o una persona o un hombre a los ojos de Dios? Por ejemplo, el dominio propio, perseverar en el Dios de Israel, el alimento que recibe. ¿Qué alimento? Y algunos, como la palabra del Dios de Israel nos revela, solamente pueden recibir, solamente pueden beber, como un bebé que se alimenta de leche, mas otros pueden recibir alimento sólido. Y habla acerca de las peleas que hay dentro de las familias. Hay hombres que pueden llevar su hogar adelante y hay otros que no pueden ni con su hogar. Entonces, en la palabra del Dios de Israel nosotros aprendemos, porque Él a cada uno nos confronta, su palabra nos hace centro, nos atraviesa y revela a cada uno si es un niño, y un niño no tiene libertad, es como un esclavo. Pero el Dios de Israel es nuestra esperanza y Él nos edifica. Y inútilmente construye el albañil si el que edifica no es Dios. Y Él, y solamente Él nos edifica, porque nosotros permanecemos en Él. Y nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Por eso agradecemos a nuestro Dios, que Él da libertad a los cautivos. Él nos hace libre, solo la verdad nos hace libres. Y el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y seguimos nosotros en la palabra de Dios. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos, desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa.
y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, y cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban, y talló en ellas querubines y palmeras, y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Y el Dios de Israel da un diseño a David. Y David dice, me hizo entender el diseño. Y el hijo de David, es decir, Salomón, es el que hace el templo del Dios viviente. Y en el diseño del templo hay un lugar santísimo. También hay un lugar santo. Hay diferentes lugares. Pero en el lugar santísimo, ahí se revelaba Dios. De en medio, de arriba de entre los querubines. Él hablaba ahí a su siervo. Y nosotros, es importante que nosotros decimos, porque es la verdad, la gloria del Dios de Israel llena toda la tierra. El Dios de Israel es nuestro templo, nuestro tabernáculo, nuestra morada, nuestra morada, nuestra habitación. Es importante que nosotros también tengamos un lugar donde nosotros adoremos a Dios. Hay un lugar dentro de la casa en el cual uno se asea, puede tomar un baño. Hay otro lugar donde uno descansa dentro del hogar. Hay otro lugar donde uno cocina, come. Y es importante que también haya un lugar en el cual uno hable, pueda orar a Dios. Y como una vez reflexionó un pastor, él dice que en algo dentro del hogar al cual siempre vamos, algo que tiene un uso frecuente de todos, es la heladera. Y él dice que es importante escribirlo y pegar en la puerta de la heladera una hoja escrita con la mano de cada uno, en el cual, y en esa hoja poner qué es importante para cada uno.
Entonces, cuando uno va a la heladera y dice, llega el viernes y uno lee eso y uno dice, sí, cumplí con lo que es importante para mí. Esta semana fue exitosa. Por ejemplo, ¿qué se puede escribir acá? ¿Qué es importante para uno y por qué no privilegiamos lo secundario? Lo importante para uno es Dios, el Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero al árbol se lo conoce por los frutos. ¿Cómo sabemos que Dios es importante para uno? Porque nosotros oramos, a Él hablamos, llamamos a su puerta y nosotros oramos la palabra de Dios. Entonces también es importante la palabra de Dios, su palabra, que tiene cumplimiento. Y también es importante, hemos visto que en el lugar santísimo Dios ordena que se hagan 2 querubines, y esos 2 querubines estaban uno frente al otro, y Dios hablaba desde arriba. Esos 2 querubines simbolizan adoración, simbolizan oración a Dios, y es lo mismo que hacemos puestos de acuerdo, porque somos más que 2. Es importante no solamente la oración que uno hace a solas, sino también con otros. Porque el Dios de Israel ordena, mi casa de oración será llamada. Y Él es el que, también el Señor Jesús, también es decir, su Hijo Jesucristo, enseña a orar con otros. Entonces, también orar con otros. Y también esta persona que explicó esto habla acerca de las carreras. Cuando hay una carrera en la cual un corredor llega a corre un tramo de la carrera y luego sigue otro corredor, y el corredor que llega al tramo de la carrera le da algo al corredor que va a seguir. No sé cómo se llama, y el corredor que sigue lleva ese algo porque así está establecida la carrera en la que ellos corren. Bueno, y esta persona que explicó todo esto dice que mientras si uno privilegia a Dios, es verdad lo que Dios dice, nos va a ir bien en todo. Él no dice en la mitad o en la cuarta parte, Él dice para que nos vaya bien en todo, observar sus mandamientos. Y entonces yo puse parte de lo que yo pondría en esa lista. Entonces, cuando llega el viernes o el día que sea, yo puedo decir, yo digo que esto es importante para mí, pero hoy lo hice, oré, sí. Leí la palabra, sí. Oré con otros, sí. Cumplí los mandamientos, sí. Y después vamos a hablar de los mandamientos, que son importantes. El Señor Jesús dice, cumplan los mandamientos como yo los he cumplido. ¿Son ustedes mis amigos si hacen lo que les mando? Vamos a hablar de los mandamientos. Entonces, todo lo que uno dice que es importante, uno puede ponerlo en esa lista que uno escribe con la propia mano, porque cuando no hay 1000 cosas que hacer, hay 50.000 cosas que hacer o 1.000.000 de cosas que hacer, y como dice la gente, la vida te va llevando, y cuando ves, hay personas que perdieron su hogar, hay personas que perdieron una relación, hay personas que perdieron, y así, porque por eso es muy bueno perseverar en Dios, porque Él nos disciplina y Él nos esfuerza. También uno podría poner en segundo lugar lo que es importante respecto al trabajo, no faltar
lo que es importante y así cada uno hacer su propia lista. Y no solamente quedar nosotros con que había un lugar santísimo en la construcción que hizo el rey Salomón, hijo de David, sino que hay hasta un lugar que para nosotros es santísimo en el propio hogar. Yo conozco gente que ha hecho, así como una persona puede tener patio, puede tener jardín, hizo como una habitación y ahí adoran a Dios. Puede ir uno y también se reúne la familia. Y nosotros vamos a seguir leyendo. Tributen a Jehová, oh familias de los pueblos, den a Jehová gloria y poder, den a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de él. Póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad, teman en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamen a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y digan, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y todo tu pueblo. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Nosotros también a nuestro Dios alabamos. Nosotros no alabamos a otros. Nuestra adoración, alabanza es al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y agradecemos su fidelidad. Agradecemos que Él nos sustenta, Él nos hace descansar, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Nosotros nos regocijamos en nuestro Dios y aclamamos su nombre. El nombre del Dios de Israel, del Santo de Israel, del Campeón de Israel, del Fuerte de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros seguimos orando a nuestro Dios. En el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lágares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador,
mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatarán las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos la dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora? ¿O reducirá a nada mis palabras? Y el Dios de Israel a cada uno nos habla en forma única. Y a cada uno nos revela los frutos que damos. Y el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, es nuestro Dios. Y en su luz vemos la luz. Él es la luz que alumbra nuestras tinieblas. Y nos volvemos a Él. Y nosotros, como Él nos enseña, si oyeres hoy mi voz, hoy que sea el día sin demora, nosotros andar en pos de Él y dar frutos que sean del agrado de Él. Y seguimos orando. Y seguimos orando. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y como
nosotros vemos, la palabra de Dios es actual, porque, por ejemplo, yo oí una reflexión respecto a la época industrial donde la gente rompía las máquinas porque pensaban que el trabajo iba a desaparecer. Y como no querían quedar sin trabajo, rompían las máquinas en la época industrial. Pero surgieron otros tipos de trabajo. Y lo mismo sucede ahora, donde algunos tienen temor por la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, yo hablaba con un cirujano y él dijo que siempre conviven la cirugía robótica y la cirugía convencional, la cirugía laparoscópica, por el costo. Y decía que conviven las tres. Y así nosotros, como el Dios de Israel nos enseña, lo que fue ya es. Porque lo mismo se está reeditando ahora. Con diferentes nombres, pero vivimos experiencias que también en otros tiempos vivieron otros. Nosotros descansamos en nuestro Dios, sabiendo que no es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. ¿Qué cosa es con su espíritu? Todo. Todo. Cada uno es templo de su hermoso Espíritu Santo. Pedimos a nuestro Dios, su hermoso Espíritu Santo, ser guiados por su hermoso Espíritu Santo. Anteriormente hemos leído cómo algunos no fueron a la luz, cómo algunos no fueron iluminados por Él, cómo algunos les ofrecieron una frente desafiante a Dios. Nosotros no. Nosotros lo buscamos, sabiendo que Él nos disciplina, sabiendo que Él nos esfuerza, sabiendo que es nuestro Dios perdonador, sabiendo que Él lo ve todo. Él escudriña la mente, Él prueba el corazón, sabiendo que Él nos edifica. Nosotros buscamos a nuestro Dios, sabiendo que todo el que busca, encuentra. Y Él llena la boca de cada uno de risa y Él hace que nos riamos de lo porvenir. Por eso, sin cesar, perseveramos en la palabra de nuestro Dios y somos enseñados. También ustedes, los de Etiopía, serán muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Estaba muy confiada la ciudad alegre. Y lo mismo, a veces uno ve cuando alguien dice, el día de mañana va a ser más excelente que el de hoy. Comamos y bebamos, porque el día de mañana va a ser más excelente que el de hoy. Yo y no más. Y como el Dios de Israel nos enseña, Él es el que mata y Él da vida. Hace descender al Seol y hace subir. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Y mientras esta ciudad estaba alegre, confiada,
Cuando decía yo y no más, le sobrevino todo lo que el Dios de Israel determinó. Por eso nosotros nos volvemos a Dios y todo lo que el Dios a cada uno revela es importante expresárselo a Él y decirle esto que he recordado, en esto obré mal o hablé lo que no debía o hice lo que no debía, porque el Dios de Israel, Él incluso cosas que uno había olvidado, Él nos las trae a memoria, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias y Él nos limpia y Él nos guía para que sembremos bien y cosechemos bien. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en su regazo. Porque con la misma medida con que miden, les volverán a medir. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, que a cada uno habla de una forma única. Aconteció que mientras íbamos a la oración, acá el Dios de Israel nos habla a través de Pablo y es muy importante prestar atención. Él dice, íbamos a la oración, se reunían para orar, lo mismo que hacemos cada uno de nosotros, que oramos puestos de acuerdo. Ellos hacían lo mismo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Cepo era algo que ponían en los pies, en los tobillos, y no podían moverse. Estaban los pies así, fijos, asegurados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los
cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como vemos, el Señor Jesús, todos los apóstoles, Pablo, judío fariseo, todos eran judíos. Y fueron tanto a judíos como a no judíos. En este caso, los no judíos, dice acá, lo prendieron a Pablo y a Silas. Y no vamos a ver que acá los prendieron, pero en otras ciudades incluso los golpearon tanto que Pablo, algunos interpretan que Dios los resucitó, porque Pablo, como él decía, quiero llenarlo todo del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ninguno de los hijos de Dios trabaja en vano. Todo trabajo tiene su recompensa, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y Pablo, por enaltecer al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo, sufrió mucho, pero cosechó mucho. Y Pablo y muchos más judíos y también cristianos, porque siempre hubieron y hay. Son como los primeros apóstoles, que eran judíos y cristianos. Siempre hubieron, hay y habrán. Y también estaba escuchando a un judío que es cristiano, y él extendió una invitación a todo aquel cristiano que quiera como una mesa panel, como nosotros, pero siempre enalteciendo al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque hay hombres que son muy estudiosos. Y, por ejemplo, también escuché que el mismo idioma que hablaba el Señor Jesús, hoy en día lo puede entender un niño, porque es un idioma vivo. Y quienes lo dominan la lengua del hebreo, dominan también, pueden entender más, porque, por ejemplo, Belén también significa la casa del pan. Y mucho de lo que leemos también tiene otro significado más. Dios a cada uno habla de una forma única. Por eso nosotros aprendemos a través de cada titán de la fe, porque Pablo y Silas, mientras tenían los pies en el cepo, ellos alababan a Dios, y alabando a Dios hubo otro más que se volvió el Señor Jesucristo. El hombre el guardia de la cárcel, que quiso matarse, porque en aquel tiempo todo guardia que dejaba a quien se le escapaba un reo, recibía la condena del reo. Si era condena de muerte,
mataban, si el reo que se había escapado estaba condenado a muerte, y se escapaba, a quien mataban era al guardia a quien se le escapó. Pero nosotros vemos cómo, aunque se abrieron todas las puertas de la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, aunque se abrieron de por sí, no se escaparon los presos, porque nadie, cuando Dios va al encuentro de uno, los hijos de Dios reconocemos su voz. Nosotros reconocemos su voz. A cada uno Él llama por su nombre. Y ninguno se escapó. Y el Dios de Israel tiene lo que Él quiere, eso sucede. Por ejemplo, para Él es fácil frustrar los planes del enemigo en el último momento. Por eso, sin importar en qué situación esté uno, nosotros, como Pablo y Silas, oramos a nuestro Dios. Y seguimos orando. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Gentiles, así llamaban a los no judíos. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los no judíos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Y es muy importante nosotros ser guiados por Dios, porque si uno pasa por un lugar que está muy sucio, seguramente uno se va a ensuciar. Y si uno está en compañía, como también nos revela la palabra, si uno está en compañía de gente muy violenta, muy hostil todo el tiempo, probablemente eso va a afectar a uno. Y incluso en el Apocalipsis, Dios llama la atención a iglesias porque permiten que hayan personas que sostienen falsas doctrinas. Por eso una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no. Y una autoridad como un presidente, pero también una autoridad que está al frente de gente de fe. Puede ser de bendición o no. Porque en Apocalipsis vemos cómo Dios llama la atención, diciendo que vuelvan al primer amor, porque si no, Él habla de lo que va a hacer por causa de que no lo honran a Él, no lo respetan a Él. Y seguimos nosotros orando. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es triste cuando uno lee en Apocalipsis cómo la gente se muerde la lengua de dolor, pero no se vuelven a Dios, no se vuelven de sus malas obras. Cómo buscan la muerte, pero no la encuentran,
pero no se arrepienten y no vuelven a Dios. Nosotros reconocemos al Dios de Israel como nuestro Dios y a Él reverenciamos, enaltecemos su nombre y agradecemos que Él nos corrige y agradecemos que Él nos disciplina, nos esfuerza. Y nosotros también oí una prédica de Kathryn Kuhlman. En esa prédica de Kathryn Kuhlman, ella habla de que Jezabel era la esposa de Acab. Acab fue un rey muy malo, muy malo. Hizo maldad, hizo lo que desagrada a Dios. Y Acab, cuando él quiere comprar la viña de un hombre, Acab quiere comprar la viña de un hombre que se llamaba Nabot. Y Nabot le dijo que no estaba a la venta porque era una herencia. Y Acab lo que hizo, se puso triste, se echó sobre la cama y estaba triste y no quiso comer. Y Jezabel, que era su esposa, que era muy mala, no adoraba a Dios, tenía otros dioses, le dijo que él era el rey, que no se ponga triste, que ella le iba a conseguir la viña. Ella ocasionó deliberadamente la muerte de Nabot. ¿Y qué dice Kathryn Kuhlman? Que este era un rey niño, en ciertos aspectos niño, y cuando uno no es niño, cuando ella, en cada área en la cual él no se desarrolló, él hacía lo que ella quería, ella lo manipulaba a él. Por eso el Dios de Israel nos esfuerza para que eso no nos suceda y para que nosotros tengamos dominio en cada área, porque no podemos nosotros entristecernos, estar encogidos en un rincón, llorando, estar contra la pared, mirando a la pared. No, el Dios de Israel sí que nos puede guiar. En el nombre del Señor Jesús somos más que victoriosos. No tiene que haber otro que tome nuestro lugar en ninguna área. Por eso es importante lo que hace Dios, esforzarnos y disciplinarnos. Del desierto no es solamente arena. En el desierto hay dificultad, es un lugar agreste, un lugar escarpado, un lugar difícil, un lugar que no es confortable, falta el agua, en un desierto hay frío, en el desierto por partes es escarpado, pedregoso, con una geografía muy difícil, pero el desierto no es solamente arena, a veces en la vida uno pasa desiertos, por eso la Biblia habla de desiertos, la palabra de Dios habla de desiertos y también habla de noche. En la noche uno no ve y hay momentos de la vida en que es de noche, uno no ve, pero el Dios de Israel nos puede guiar en cada desierto, en cada noche. Y el Dios de Israel hizo que Jesús estuviese en el desierto. Hizo que Juan el Bautista estuviese en el desierto. Porque en el desierto el Dios de Israel disciplina a sus hijos. Por eso no debemos despreciar los desiertos. No debemos despreciar la disciplina del Señor. Y nosotros oramos a nuestro Dios agradeciendo que Él nos disciplina, que Él nos esfuerza y que Él nos revela.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nosotros, en cada obra que el Dios de Israel en cada obra que hicimos y en la cual reconocemos que estuvimos mal, porque el Dios de Israel nos revela, nosotros pedimos perdón a Dios y agradecemos a Dios que nosotros nos volvemos a Él, clamamos a Él y a Él oramos por cada uno, por los seres amados de cada uno, por la casa de cada uno, por la familia de cada uno y también por los que nos consideran sus enemigos. Y oramos por cada lugar en el cual uno se desenvuelve o por el cual uno transita, cada uno transita, y oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en todo cuanto hemos mencionado y en cada persona que está en esos lugares, que transita por esos lugares, y oramos por cada autoridad que hemos mencionado y por cada persona bajo autoridad. Y oramos por cada niño, sea musulmán, judío, gitano, cristiano, porque el Dios de Israel no hace acepción de personas. Su trabajo le han costado. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño, que los niños no perezcan por falta de conocimiento de nuestro Dios. Y también oramos por cada candidato que se va a presentar en elecciones de ahora en más, en elecciones nacionales, provinciales, de todo nivel, y oramos por cada candidato que va a ser elegido por el pueblo. Y oramos también por la voluntad de nuestro Dios en la reforma inmobiliaria, en la reforma electoral, porque haya una ley de información pública para que se dé cuenta al pueblo de cada centavo, de lo que se hace con cada centavo que es del pueblo. También oramos por la Libertad Avanza, por cada candidato de la Libertad Avanza, por Catalán, por Peli, y oramos también por cada candidato de todos los partidos que se van a presentar a elecciones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, sabiendo que todo el que pide recibe. Y el Dios de Israel no deja caer su palabra a tierra. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.